Bienvenidas, bienvenido, welcome. Hoy día es este día jueves, ¿verdad? 30 de enero. Y teníamos en el calendario los días jueves estipulado que íbamos a estudiar los preceptos, o sea, estableciéndonos en la moral, ¿verdad? El estudio de los preceptos. Habíamos dejado en dos ocasiones el mismo video del primer precepto, que es la abstención de matar o dañar seres vivientes. Hoy día nos toca estudiar un poquito acerca del segundo precepto, que es abstenerse de tomar lo que no ha sido dado, o sea, no robar. Pero antes de eso vamos a hacer un homenaje al Buda y a tomar refugio en la triple joya. Decimos Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranam gacchami. Dhamman saranam gacchami. Sangam saranam gacchami. Sadhu, sadhu, sadhu. Y el segundo precepto en Pali se recita de la siguiente manera. Adinadana veramani sikapadam samadhiyami. Una vez más, si lo queremos aprender en Pali. Adinadana veramani sikapadam samadhiyami. ¿Qué quiere decir la abstención de tomar lo que no ha sido dado? Este precepto me comprometo a observar. Ahora veamos y estudiemos un poco qué contiene este precepto, ¿verdad? En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de no tomar lo que no es de uno, lo que no ha sido dado? Si nosotros realmente observamos este precepto día a día, la miseria termina en nosotros, en nuestras vidas, porque nosotros escaseamos de cosas o perdemos cosas porque en otras ocasiones, en otras existencias o vidas hemos tomado lo que no ha sido dado, hemos robado, ¿verdad? Y dice lo de la siguiente manera, el segundo precepto dice, Adinadana veramani sikapadam samadhiyami, ¿verdad? Me comprometo con el principio de práctica de abstenerme de tomar lo que no ha sido dado. Quiero decirles que este escrito lo tomé de un lugar que se llama Bosque Theravada, donde tienen ellos los suttas, los discursos en español, ¿verdad? Que han sido traducidos del inglés al español o del pali al español. Pueden ustedes visitar este sitio web que se llama Bosque Theravada, ¿verdad? Em, la palabra adina, que significa literalmente lo que no es dado, ¿verdad? Indica las pertenencias de otra persona, sobre las que ejerce propiedad legal y sin censura. Adan darajo anupavayo. Así no se comete ninguna ofensa si el artículo tomado no tiene propietario, como por ejemplo, si se recogen troncos para hacer fuego, ¿verdad? Cuando uno anda en el bosque, se recogen troncos para hacer fuego o piedras para construir un muro. Uno debe de estar enterado que no le pertenecen a nadie, ¿verdad? Además, la otra persona ha de tener posesión del artículo tomado legalmente y sin censura. Es decir,
ha de tener el derecho legal sobre el artículo y también ser intachable en su uso. Esta última frase se aplica en los casos en que una persona obtiene la posesión legal de un artículo, ¿verdad? Pero lo hace de un modo inadecuado. O sea, esta última frase donde dice, ¿verdad? Que en los casos que una persona obtiene la posesión legal de un artículo, eh, perdón, que dice allí, ¿verdad? Que tiene tener el derecho legal sobre el artículo y también ser intachable en su uso. Esta última frase se aplica en los casos en que una persona obtiene la posesión legal de un artículo, pero lo hace de un modo inadecuado o lo utiliza para propósitos no éticos, ¿verdad? Volvamos a leer esto porque se siente un poquito confuso, ¿verdad? Dice, vamos a ver, dice, además, dice la otra persona ha de tener posesión del artículo tomado legalmente y sin censura. Es decir, ha de tener el derecho legal sobre el artículo y también ser intachable en su uso, ¿verdad? O sea que una persona puede adquirir una propiedad, un objeto o algo robado también y hacerse, digamos, el dueño de él. Entonces, que ese artículo haya sido obtenido de una manera legal y no inadecuada, ¿verdad? Y con o lo utiliza para propósitos no éticos, ¿ok? Como pueden, tal vez, ustedes saben, se estaban dando los casos, ¿verdad? Que expropiaban, quitaban las propiedades y las usaban para hacerle daño a las personas en los casos de, cuando secuestraban personas en el país. ¿Verdad? En tales casos podría haber un legítimo fundamento para privarle de dicho objeto, al igual que cuando la ley exige a quien comete un delito menor el pago de una multa o priva a una persona de ciertas armas obtenidas legalmente porque las ha utilizado para propósitos destructivos. Dice aquí, el acto de tomar lo que no ha sido dado se define así. Tomar lo que no ha sido dado es la abolición, o sea, la intención, con intención de latrocinio, surgida en la actividad de apropiarse de un artículo perteneciente a otro legal e intachablemente a alguien que lo perciba como perteneciente a otro. Como en el caso del primer precepto, la transgresión aquí consiste en última instancia en la abolición, o sea, en la intención, en el propósito que tiene esa persona. Esta abolición puede cometer el acto de robo, originando una acción a través del cuerpo o del habla. Así pues, se incurre en transgresión, ya que sea por tomar algo para uno mismo directamente, o indirectamente por otro, ordenando a otra persona que se apropie del artículo deseado. El propósito fundamental del precepto es proteger la propiedad de los individuos frente a la confiscación injustificada de los demás. Su afecto ético es estimular la honestidad y el recto modo de vida. Según los comentarios, para que se cometa la ruptura completa del precepto, han de estar presentes 5 factores. Primero, un artículo perteneciente a otro legalmente y sin censura, ¿verdad? El primer factor. Dos, la percepción de este como perteneciente a otro, o sea que la persona que lo va a robar sabe que ese objeto le pertenece a otra persona. Tres, el pensamiento o intención de robar, tener esa mala intención de quitarle al otro, ¿verdad? Lo que le pertenece. Cuarto, la actividad de tomar el artículo, ¿verdad? O sea, hacer la acción de tomarlo, de sustraerlo, ¿verdad? Cinco, la apropiación real del artículo,
quita del dueño y se hace dueño él de ese artículo. En razón del segundo factor, no hay violación al tomar el artículo de otro si erróneamente lo percibimos como propio, como en el caso de confusión de chaquetas idénticas, paraguas, etcétera. ¿Verdad? Cuando uno a veces está así en reuniones o en los templos, pueden haber dos pares de zapatos iguales y usted se pone el del otro y se lo lleva. Nada más que los suyos tal vez estaban un poquito más viejos, ¿verdad? Pero usted no se fijó, no lo hizo intencionalmente. El tercer factor suministra de nuevo una salvaguarda frente a la apropiación accidental, mientras que el quinto afirma que para caer en la transgresión propiamente, dicha la acción debe privar al propietario de su artículo. No es necesario que sea consciente de que le falta su posesión, aunque le sea apartada de la esfera de su control solo por un momento. ¿Vea? Tomar lo que no ha sido dado puede dividirse en diferentes tipos de violación. Mencionaremos algunos de los más prominentes. Uno es hurtar, es decir, tomar lo que no es dado en secreto, cuando la gente está esperando que se distraiga el otro para quitarle, ¿verdad?, el objeto, sin el consentimiento del propietario. Por ejemplo, el robo en una casa, en un banco, a medianoche. Carterismo, ¿verdad? Cuando lo carterean en el hula hula, etcétera. Bueno, eso era antes, ¿verdad? Ahora no sé. Otro tipo es atracar, tomar lo que no es dado mediante la fuerza, ya sea arrebatando las pertenencias de alguien u obligándole a entregarlas mediante amenazas. Un tercer tipo es el fraude, hacer declaraciones falsas o mentiras con la intención de obtener las posesiones de otro. Y otro es estafar, utilizar medios engañosos para privar a alguien de un artículo u obtener su dinero. Por ejemplo, cuando los tenderos utilizan pesos y medidas falsas o cuando se producen billetes falsos. ¿Verdad? Vean todo esto, ¿verdad? Qué cosas más tremendas. La violación de este precepto no requiere de un delito importante para realizarla. El precepto es sutil y ofrece múltiples oportunidades para su ruptura, algunas de ellas aparentemente leves. Por ejemplo, se incurrirá en la transgresión cuando los empleados toman bienes pertenecientes a otros empleados, obtener pequeños objetos sobre los que no tienen derecho con el pensamiento de que la compañía no los echará en falta. Utilizar el teléfono de otro para hacer una llamada de larga distancia sin su consentimiento y dejando que pague la factura. Introducir artículos en un país sin declararlos, o sea, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? El fraude de meter ve artículos, contrabando se llama, sí, sin declararlos en la aduana para evitar el pago de impuestos. Malgastar tiempo en el trabajo para el que se le paga aparentando, malgastar tiempo en el trabajo para el que se le paga aparentando que ha trabajado con diligencia. Hacer que los empleados trabajen sin darles una compensación adecuada. Eso es también robo. Ya vamos a regresar a todo esto. A causa de sus raíces subyacentes, el acto de tomar lo que no ha sido dado puede surgir de la avidez, o sea, de la avaricia, en la codicia, la ambición o del odio, ¿verdad? Como venganza contra esa persona o porque le cae mal, ¿verdad? Estando ambos ligados al engaño. Robar movido por la avidez, o sea, por la avaricia, es un caso obvio, pero la ofensa también puede ser impulsada por el odio. El odio funciona como motivo para el robo
cuando una persona priva a otra de un artículo, no tanto porque lo desee para sí misma, sino porque siente resentimiento por la posesión del otro y desea hacerle sufrir mediante su pérdida. El grado de falta vinculado a los actos de robo está determinado por dos factores: el valor del artículo hurtado y las cualidades éticas del propietario. Al robar un artículo muy valioso, el grado de falta es obviamente mayor que el sustraer un artículo de poco valor. Pero cuando el valor del objeto sea el mismo, la reprobación de la acción variará según sea el individuo contra quien se haya cometido la ofensa. Tal y como determina este factor, robar a una persona de elevada virtud o a un benefactor personal es una transgresión más grave que robar a una persona de menores cualidades o una persona sin vinculación alguna, o sea, sin conocerla aún. De hecho, este factor puede ser incluso más importante que el valor monetario del objeto. Así, si alguien hurta un cuenco de limosna a un monje meditabundo que necesita el cuenco para depositar su comida, la carga ética del acto será más grave que timar a un estafador varios millones de pesetas. Debido al, o sea, de dólares, digamos, ¿verdad? Pesetas aquí era pues español, ¿verdad? Debido al carácter de la persona afectada por el acto, la motivación subyacente a la acción y la fuerza de las contaminaciones mentales son también factores determinantes respecto al grado de gravedad ética, considerándose el odio más reprobable que la avaricia o la avidez, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, no es lo mismo que se le robe al ladrón que anda saqueando las casas diestra y siniestra, a que uno le robe a la madre, que es una persona muy bondadosa, muy virtuosa, muy generosa, muy decente, ¿verdad? No es igual ir a robar a un monasterio que ir a robar a una cantina. Ambos son robos, pero la gravedad del caso es muy diferente, ¿verdad? Tiene su peso, ¿no? Entonces, uno es el hurto cuando le quitan sin que usted se dé cuenta, sin que le ejerzan violencia, y otro es el robo cuando lo amenazan con un cuchillo, una pistola, o con quitarle la vida, o a un familiar, ¿verdad? Ese es también este robo. Uno engañar a otros diciendo que necesita, digamos, ayuda porque está prácticamente desamparado y o que va a ir a buscar trabajo y que lo necesita para comprar un traje o cosas así, y en realidad no era esa el propósito, sino salir a festejar en un día viernes por la noche. Eso es realmente robarle a la persona, es engañarla y robarle. O el odio que sienten digamos, las clases sociales de una por otra, ¿verdad? Porque tal vez uno se esmeró trabajando, tenía dos trabajos, se sacrificaba, ¿verdad? Sin dormir y todo eso, y obtenía este fruto de su esfuerzo. Y había otro que pues pasaba en la cantina buscando el taponcito, ¿verdad? De alcohol, y no trabajaba, y le tiene envidia al que sí trabaja y tiene, y que le ha costado con su propio esfuerzo, ¿verdad? Hoy como quiera que sean, hoy en día la gente pudiente por lo general, ¿verdad? Algunos se han esforzado por tener sus empresas y salido adelante o lo han heredado, y otros realmente se han hecho de esa manera con engaños, robándole a la ciudadanía, quitando, digamos, las tierras a digamos, personas analfabetas porque no saben qué documento están firmando y muchas cosas que se hacen. El robo genera enojo de la persona que le ha sido arrebatado el bien, ¿verdad? Por lo tanto,
también sale que hace sufrir a otras personas por robarle. Estaba viendo una serie de las dinastías chinas y salía que había una gran corrupción de parte de un eunuco que estaba, ¿verdad?, ahí trabajando con el emperador, que él les cobraba altos impuestos a las personas que andaban con una barca y que transportaban mercadería de un lado para otro. Les cobraba tan altos impuestos y les quitaba su mercadería que familias enteras se tiraban al río para ahogarse porque no tenían cómo vivir. O también vi la situación de un padre que no tenía, porque eso era así, allí en ese tiempo era, ¿verdad?, común, vendiendo a su hija, una niña de unos 8 años, porque no tenía para comer y para que la niña tuviera, comida, ¿verdad? Porque el eunuco le había obligado a pagar grandes impuestos y él se había quedado sin el sustento para su familia. Entonces, todas esas cosas realmente hacen daño a los demás y nos hacen daño a nosotros mismos porque probablemente en una próxima existencia vamos a nacer todos miserables por andar robando lo que no se nos ha dado, ¿verdad? Entonces, hasta acá este comentario de el segundo precepto, ¿verdad? Que es abstenerse de tomar lo que no ha sido dado. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, cuando yo estaba más joven observaba, algunas veces cuando hacían las fiestas, de las empresas, ¿verdad? Y iban a los hoteles, los trabajadores, que tal vez no eran de mucha conciencia, por decirlo así, estaban enojados por ser pobres, no perdían la oportunidad de robarse un cenicero, imagínense, un cenicero que era de vidrio, de cristal, que estaba en las mesas donde servían la comida, o de llevarse los cubiertos. Y en realidad a veces ni los necesitaban, pero solo lo hacían como un juego, como que era algo divertido hacer semejante barbaridad. Entonces, los preceptos nos ayudan a evitar camas insanos en el futuro para que nosotros no también vivamos de manera miserable, ¿verdad? En una pobreza tal que uno no tiene ni siquiera un pedazo de pan para comer. Entonces, los preceptos nos libran de esas situaciones de sufrimiento. Entonces, uno con gusto debería de adoptarlos y practicarlos, recitarlos e implementarlos en la vida diaria. Entonces, hasta aquí mi compartir de los preceptos, hoy día jueves. La semana pasada estaba algo ocupada y era porque estamos haciendo un trámite, ¿verdad? Se nos ha invitado a poder, más bien se nos ha permitido poder representar el país de El Salvador ante la celebración de las Naciones Unidas, el día de Vesac en mayo de este mayo del 2025. Entonces vamos a viajar hasta Vietnam, que en Vietnam va a ser en una universidad, van a tener la convención donde van a llegar aproximadamente unas 10.000 personas de todas partes del mundo. Entonces me han aceptado para ir a representar a El Salvador a mí y a este muchacho Oscar Ventura, ¿verdad? El que se unió al grupo de WhatsApp. Así que mi gente, por ahí vamos y esperamos que eso realmente nos anime a todos, ¿verdad? Para seguir estudiando las enseñanzas del Buda, ya que es bonito pues participar en esas cosas y aprender y saber qué más nos pueden comentar los demás hermanos en el Dhamma, qué más nos pueden compartir, ¿verdad? Y aprender a ser mejores cada vez. Hasta aquí y muchas gracias. Namo Buddhaya, que la triple joya siempre te bendiga. Teruwan Saranai. Hasta pronto. Bye bye.